Cuando un presidente designa en comisión a un juez de la Corte, es una bravuconada, es una provocación. En el caso de Alberto Fernández fue un hostigamiento permanente desde que asumió él, que un 1 de enero anunció que le iniciaba juicio político a la Corte. Hay un movimiento que tiene a la cabeza al presidente Trump, que llegan por la vía democrática, pero después se apartan total y absolutamente de las formas republicanas. Lo primero que nos lleva es a preguntarnos dónde queda la justicia. Yo dije de que en Argentina tenemos un presidente que eligió el bando de los que llegan a través de la democracia y se dedican a socavar la democracia y la república permanentemente. Y a mí esto me preocupa seriamente. Nos encontramos ante un caso excepcional histórico. Debo decir que la primera sorpresa es de tipo político, porque cuando un presidente designa en comisión a un juez de la Corte 3 días antes de que termine el periodo extraordinario o 3 días antes de que comience el periodo ordinario, con pliegos que ya se vienen tratando desde hace un año atrás. O sea, es una bravuconada, es una provocación al Congreso, y el Congreso obviamente de que iba a reaccionar. Yo soy de los que cree que al no darle acuerdo del Senado tiene que renunciar, ¿no? Una situación semejante puede dar lugar a que cada vez que haya un fallo en contra de la parte que viene planteando el recurso extraordinario ante la Corte, se pueda pedir una nulidad. Y eso se puede llegar a convertir en un problema. Porque empezará en primera instancia, seguirá en la Cámara, pero finalmente tiene que venir a la Corte para que la Corte lo resuelva. Y va a ser muy difícil que la Corte, que le tomó el juramento a García Mansilla, lo pueda resolver. Seguramente tendrán que ser los conjueces los que lo tienen que resolver. Entonces todo esto complica la situación. Sí. Usted declaró recientemente que el gobierno de Alberto Fernández fue el que más presionó sí. A la Corte. Sí. Sí, fue el gobierno de Alberto Fernández. Públicamente lo hizo Alberto Fernández en el 2023, que un 1 de enero anunció que le iniciaba juicio político a la Corte. Y bueno, nos tuvo todo el año con el juicio político. Se siguió trabajando lo mismo en la Corte, pero el peso de un juicio político obviamente que es importante para quienes estamos trabajando. Fue el gobierno de Alberto Fernández el que más incomodó a la Corte, sí, sin duda. Quizás impulsado por Cristina Kirchner, que era la que estaba proponiendo ampliar sí, puede la ser. Corte, crear la comisión Veraldi. Sí, pero todo eso lo propuso el Poder Ejecutivo que encarnaba Alberto Fernández. O sea, en las presidencias de Cristina Kirchner nosotros tuvimos también presiones, pero se resolvieron a través de sentencias. Por ejemplo, en el denominado caso de la llamada democratización del Poder Judicial. O sea, nosotros nos expresamos a través de una sentencia. Y bueno, a partir de eso, el Poder Ejecutivo acató el fallo de la Corte. En el caso de Alberto Fernández fue un hostigamiento permanente desde que asumió él. Permanente. ¿Y no acató el fallo de la coparticipación? No, estuvo 2 años sin acatar el fallo de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los motivos del juicio político era ese fallo. Y otro de los motivos del juicio político era el fallo donde la Corte le había reconocido autonomía a la ciudad de Buenos Aires para comenzar las clases después de la pandemia. O sea que hay muchos antecedentes para decir que ese fue el peor momento, por lo menos para mí. Por lo menos para mí.
Usted estuvo un año conviviendo con el gobierno del presidente Javier Milei. Sí. ¿Y por qué habló en su discurso de despedida de una falta de calidad institucional en ese año de esta nueva administración presidencial? Yo creo que es un tema que estamos viviendo no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Hay un movimiento que tiene a la cabeza al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, que llegan por la vía democrática, pero después se apartan total y absolutamente de las formas republicanas. El caso más patético de Trump es que cuando terminaba su primera presidencia y había perdido las elecciones, mandó a tomar el Congreso, cosa que yo nunca me hubiera imaginado en mi vida, ver tomado el Congreso de los Estados Unidos. La justicia trabajó en ese sentido después de la toma del Congreso. Hubo 1.500 personas aproximadamente que fueron imputadas, fueron procesadas algunas y fueron condenadas otras. El presidente Trump volvió a ganar su segundo mandato y lo primero que hizo en una exhibición pública fue indultar a todas estas personas. Ese es un acto que choca de frente con los principios republicanos. Lo primero que nos lleva es a preguntarnos dónde queda la justicia. Yo dije de que en Argentina todavía no nos hemos apartado de la democracia y estamos a tiempo, pero que hay una baja calidad institucional, porque tenemos una tendencia de un presidente a no dialogar, que es una característica típicamente democrática y republicana. Tenemos una característica a no acordar. Tenemos una característica de esta presidencia a montarse en hechos fácticos que dejan de lado el cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia. Y el último, o uno de los últimos, que fue el DNU con respecto al Fondo Monetario Internacional, fue vergonzoso porque se dejó de lado una ley y además se dejó de lado los preceptos constitucionales. Los preceptos constitucionales mandan a que la deuda interna y la deuda externa sean tratadas en el Congreso. Además, hay un hecho muy notorio. La Constitución ha querido que el presupuesto sea la ley de leyes y sea tratada en el Congreso para tener un control por parte del Congreso sobre lo que contiene el presupuesto de gastos y recursos. Ya vamos por el segundo año y se sienten muy cómodos sin un presupuesto. Es una forma de ir dejando de lado los temas constitucionales. Y la Constitución no es optativa. La Constitución o se cumple o no se cumple, y en estos casos no se cumple. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Un presidente que insulta a los congresistas llamándolos ratas es una baja calidad institucional. Un presidente que tiene intolerancia con los propios y con los ajenos es una baja calidad institucional. Y un presidente que se siente aliado internacional de Trump, de Orbán, de Erdogan, de Putin, es un presidente que eligió el bando de los que llegan a través de la democracia y se dedican a socavar la democracia y la república permanentemente. Y a mí esto me preocupa seriamente.